Bendiciones, amigo y amiga. Habla el pastor Marlon Castillo desde Costa Rica. Vamos a empezar con este estudio conectados con la palabra. Padre, en el nombre precioso de Jesús, ponemos delante de ti este estudio, te lo entregamos, Espíritu Santo. Danos la sabiduría, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, gracias al Señor, una semana más de estudio que Él nos regala. Vamos a continuar, estamos viendo la cruz de Cristo. Estamos hablando y venimos hablando sobre el silencio que hubo en esas horas en la cruz del Calvario. Todo estaba, en silencio, pero no era cualquier silencio, amigo y amiga. Era un silencio de sepulcro, era un silencio como esos de muerte, era un silencio como esos de donde caía una aguja y se escuchaba, ¿verdad? Como si hubiera sido una bomba. Era un silencio de ultratumba, llamémoslo así, ¿verdad? Para hacer un ejemplo de lo que la Biblia nos habla con respecto a ese silencio que hubo en el momento donde empezó la oscuridad total a las 12 del mediodía de la crucifixión de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice, durante esas 3 horas en el Calvario de oscuridad, el silencio de muerte ha creado un sentimiento de temor. Oiga usted esto, la consternación y el horror que se sentía en el aire era realmente indescriptible. La palabra de Dios nos dice eso. El suspenso debe de haber crecido al llegar a un clímax terrorífico al final de las 3 horas de oscuridad. Fueron 3 largas horas donde no solo los judíos, sino aquellos que venían llegando a Jerusalén, sino el mundo completo, sino también los romanos, soldados, que tal vez, y el imperio, ¿verdad? Y tal vez Herodes y todos decían, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué esta oscuridad tan tenebrosa? ¿Por qué este silencio de ultratumba? Entonces, era un evento astronómico, si creo que se puede utilizar esa palabra, sin precedentes en la historia de la humanidad. Me imagino yo, ¿verdad? Porque la Biblia no nos enseña, pero me imagino yo que los animales también fueron afectados por la oscuridad, por el cambio tan repentino de calor grande, tan fuerte, de temperaturas tal vez de 40, 50 grados en este momento en Jerusalén, ¿verdad? De calor, y en un segundo cambió totalmente a un frío de aquellos de hielo. ¿Por qué? Porque los judíos no estaban acostumbrados a esos cambios de temperatura. Y si usted estudia un poquito de lo que eran los judíos, ellos usan unas telas muy delicadas por el calor. Entonces, me imagino yo que más de uno de ellos estaba así como cuando uno está con una ola de frío, ¿verdad? Congelado. Y tratando de buscar algo para abrigarse. Resulta ser que el profesional verdugo romano experimentó, lo que estaba sucediendo y sintió un gran temor. El primer soldado que estaba ahí delante de la cruz, a los pies de Cristo, era simple y sencillamente un romano de un alto grado. Porque si usted estudia el Imperio Romano, ellos también eran generales, eran soldados y habían rangos. Y los que estaban delante o a los pies de la cruz del momento en que estaban los 3 ahí para ser crucificados, no eran simplemente soldados romanos. Se cree que se llamaban centuriones, o sea, eran el rango más alto en el mundo romano, que estaban a cargo de la crucifixión. No eran todos los romanos que estaban a cargo de la crucifixión, eran soldados que ya estaban entrenados para ese momento y para esas horas. Soldados crueles, soldados que no tenían ni el más simple, llamémoslo así, sentido de temor, de miedo, de nada. Eran sin escrúpulos, eran soldados que no le temían a nada ni a nadie, y tampoco creían en nada ni en nadie. Entonces, que un soldado de esta categoría no le dijera y sintiera un gran temor, eso nos da a entender la Biblia de que el evento fue bastante impactante, porque los soldados romanos, si usted estudia el Imperio Romano, amados, valga la redundancia, ellos eran demoledores,
a la hora de conquistar territorios, todo lo destruían a su paso, todo lo desmenuzaban. Entonces eran soldados realmente malvados. Y la gente se golpeaba, oiga, el pecho al salir de la escena al final de la oscuridad, o sea, ya llegando a las 2:58, 57 minutos, que ya iba a terminar las horas de vida de Jesús en esta tierra, iba a decir las palabras más hermosas y más impactantes de toda la humanidad. Consumado es, que fue la primera palabra que yo utilicé en este estudio de Conectados con la Palabra. La profundidad, oiga, de lo sobrenatural de la oscuridad crecía en intensidad, oiga, a medida que el sufrimiento espiritual de Cristo avanzaba, minuto a minuto, hora tras hora, conforme iba agonizando más Cristo, conforme iba subiendo ese dolor humano, ¿verdad?, en su cuerpo, así se iba haciendo más oscuro, más tenebroso y más frío el clima, el ambiente. Entonces, más adelante, cuando ya entremos a la cruz de Cristo y veamos ya el Salmo 22 y otros pasajes de la Biblia de lo que Cristo experimentó minuto a minuto en esa cruz del Calvario, amados, ahí es donde usted y yo, en esta Semana Santa que viene, vamos a valorar más el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, la desolación del sufrimiento llegó a su punto más bajo cuando Jesús fue hecho pecado. En el instante en que Cristo fue crucificado o ya fue clavado en la cruz, ahí no fue el hecho más impactante, amados. El hecho más impactante fue cuando Jesucristo dijo, consumado es. Y ahí es donde el Padre hizo esto. Le dio la espalda. Literalmente le dio la espalda a su Hijo. Porque ya ahí ya estaba cargando los pecados de toda la humanidad. Y vamos a estudiar un pasaje muy importante en Isaías 53 con respecto a esta parte donde Jesús dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Por eso, amados, es un estudio bastante amplio de la crucifixión. Por eso no le he puesto numeración, porque vamos a ir poco a poco metiéndonos, no solamente en ese sacrificio, en ese día, sino en lo que Cristo vivió, en ese sacrificio, también en su mente, en su corazón, lo que Él pensaba, lo que Él sentía, el dolor que Él experimentó, porque es muy fácil verlo en las películas, muy fácil verlo en las historias, pero estudiarlo a la luz de la Biblia como tiene que ser, amados, es otra historia. Es realmente otra historia. Es decir, como dijo Pablo, cómo descuidar una salvación tan grande. El horror de sufrir la ira de Dios directa contra el pecador, usted y yo, perdón, amados, alcanzó, oiga, su clímax más importante, ¿verdad?, a las 3 horas cuando Él dijo, Dios mío, o como lo habíamos visto anteriormente, Elí, Elí, Padre mío, Elí, Elí, sabactanai, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? En ese instante Jesús clamó a su Padre, ¿por qué me has abandonado? Que yo lo expliqué en esos estudios, que le invito a que lo busquen, amados, aquí en su canal. Le invito a que se suscriba a este canal, amados, que sea parte de esta familia de estudios bíblicos para su bendición. Entonces, con razón Dios escondió, oiga, el sufrimiento de su Hijo de los ojos profanos de los pecadores. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo injuriaba. Todo el mundo le decía, si eres hijo de Dios, bájate de ahí, que es una parte que también la vamos a estudiar y analizar. ¿Por qué si realmente tú confiaste tanto en tu Padre? Si hiciste tantas sanidades, resucitaste muertos, sanaste miles y miles de enfermedades, ahora resulta que Él no puede bajar de esa cruz y cuidarse a Él mismo. Eso es lo que le decían a Él. Pero, amados, ni siquiera los demonios sabían
lo que Jesús venía a hacer en la cruz del Calvario. Entonces, nuestro perdón y la paz, ¿verdad? ¿Cuál paz? La que perdimos allá en el Edén por culpa de Adán y Eva. Se perdió esa relación, esa comunión entre el Padre, entre Dios y la raza humana. Entonces, y el perdón se ha obtenido a través de la muerte expiatoria. La palabra expiatoria quiere decir un sustituto. Jesús fue en la cruz un sustituto suyo y mío en la cruz del Calvario. He aquí, vea lo que dice aquí, vea qué bonito. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesucristo. Dios le habló en ese terrible silencio diciendo, porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23 y Romanos 3:23. Le invito a que lo lea. En esa oscuridad, en silencio, Dios le dio la espalda total durante esas 3 horas que fueron horas eternas. Entonces, vea lo que pasó aquí. Lo que no pudo ser pronunciado, es decir, que Dios estaba, declarando en silencio. En el profundo silencio de Jesús estaba soportando la ira del Padre contra el pecado. Aquí, amados, hay que recalcar algo. Cuando la Biblia dice ese silencio, no solamente está hablando del silencio del sepulcro que he venido hablando, sino también ese silencio de no sentir a Dios en el alma, que es lo que la gente va a experimentar en el infierno. Jesús sintió literalmente lo que cada ser humano va a sentir por la eternidad ahí en el infierno, separado de la presencia inmediata de Dios. Hoy usted y Dios recibimos, ¿verdad?, ese impacto de Dios en la humanidad, esa presencia de Dios aquí. Pero imagínese no sentir esa presencia inmediata de Dios, de que Dios está ahí. A pesar de que usted no lo busque, a pesar de que usted no lo siga, ahí está Dios con usted. Y eso es lo que va a sentir la gente. Lo mismo que sintió Jesús cuando Él exclamó, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Esa soledad, ese momento de abandono, el mismo momento de abandono en el alma. No fue en el cuerpo, fue en el alma. Porque Jesús ya había sido abandonado 24 horas antes de ir a la cruz. Él ya había sido traicionado, había sido abandonado por sus amigos, porque él no les decía discípulos, él decía amigos. Había sido traicionado por su familia, por su propia madre, por sus propios padres, por su propia gente, por su propia comunidad, por su propia nación. Lo había traicionado y lo habían entregado a una crucifixión, a la muerte. Lo condenaron justamente y pagaron el precio de un hombre ladrón, malhechor, por él. Un justo por un hombre pecador, como era Barrabás en este caso. Prefirieron a un ladrón, a un asesino, a un estafador, a un revolucionario, que a un hombre que predicaba el evangelio o el reino de Dios en la tierra. Entonces, el sufrimiento de Cristo en este instante no era físico, porque ya Él ya venía sintiendo ese dolor físico en su corazón de desprecio, de humillación. El golpe más fuerte lo sintió en la cruz cuando fue abandonado por su propio Padre. Por eso Él exclamó en gran voz, y dice que la Biblia que Él exclamó, Él gritó literalmente con lo poco aire que le quedaba en sus pulmones, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? En ese instante Él sintió ese terrible silencio de sepulcro, de muerte, de abandono de Dios que la gente va a experimentar en el infierno, o lamentablemente muchos ya están experimentando en cierta manera, en cierta escala, aquellos que deciden atentar contra su vida. Entonces, vea qué interesante poner este cuadro de la cruz de Cristo ya más internamente en su mente y en su corazón.
Y usted tal vez me dirá, pero Marlon, ¿en qué se basa usted? Ok, vamos a hablar de algo básico. Cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní, dice la palabra que su sudor era como gotas de sangre. En ese momento él empezó a sentir, humanamente hablando, lo que iba a vivir los 7 días siguientes con respecto al camino a la cruz del Calvario. Como ser humano, él ya sentía la presión emocional, psicológica de ese momento o de ese trayecto. Y ahí fue donde Satanás lo tentó, poniéndole todos los reinos del mundo, la gloria de ellos, las riquezas de ellos, la fama, la fortuna y todo lo demás para salir de la cruz o escapar de la cruz del Calvario. A pesar de que Satanás no sabía realmente el plan de salvación, él dijo, yo quiero que él no llegue a la cruz por otro medio. Pero sí, dijo, ok, no quieres, ok, entonces te voy a llevar a la cruz, Jesús. Él pensó que él matando al Hijo de Dios iba a vencer al Padre. Eso fue lo que él pensó. Y ahí tendríamos que entrar a Corintios, a Hebreos y a otras partes de la Biblia, que es otro tema que va de la mano con este, pero en esa parte no la voy a tocar porque estamos hablando de la cruz. Pero amados, así por encimita, Satanás, él quería hacerle a Jesús cuando fue tentado, en esos 40 días, 40 noches, era decirle, Jesús, fácil, me adoras, te postras y te quitas todo esto de encima. Yo hago de que nadie te toque. Te doy a ti un ejército de demonios para que te protejan. Ya que tu padre te abandonó, entonces yo te protejo. Pero, ¿cuál es el requisito? Me adores como Dios, como tu Dios. Ese era el requisito. Esa era la tentación. ¿Quieres que te libre de todo eso? Yo tengo el poder para hacerlo, decía el diablo a Jesús. Porque cuando él le dijo, y todos estos reinos con su gloria, todo esto fue dado a mí. Amados, eso es lo que quiere decir en sí esos 40 días y 40 noches que Jesús estuvo en el desierto, dándole una vía de escape más sana, más indolora, más sin humillación, con tal de que él no sufriera la cruz del Calvario. Porque, amados, Satanás sabía que él iba a morir desnudo, que él iba a morir avergonzado, que lo iban a apedrear, que lo iban a escupir, que lo iban a lacegar. Y para terminarla, él sabía, porque juro lo que él sabía, que su mismo padre lo iba a abandonar, como ya en ese instante él sentía el diablo de que ya Dios lo había abandonado, según Satanás. Entonces, vea qué importante, amados, es ir entendiendo, ir metiéndonos en la cruz del Calvario poco a poco. Ya nuestro concepto de la cruz va cambiando. Ya vamos viendo no solamente ese personaje bonito que usted ve en las imágenes, ¿verdad? Que la tradición nos ha ido enseñando durante siglos. Qué bonito, todo lindo, solo con un taparrabo, solo con la chuncha aquí, un poquito de sangre y ya, normal. No, amado. Ojalá hubiera sido así tan fácil lo que Jesús vivió en la cruz por usted y por mí. No, Señor. Ojalá la iglesia, la tradición, enseñara a sus discípulos realmente el sacrificio de Cristo en la cruz a la luz de la Biblia. Amados, muchos amarían a Dios más de que lo que lo aman, porque muchos, a pesar de que están en la tradición, aman a Dios. Y sí creo que muchos van a ser salvos. Soy fiel creyente de eso. Entonces, amados, les dejo con este pensamiento hoy de la cruz del Calvario, de Conectados con la Palabra. Active la campanita, suscríbete a este canal, sea parte de esta familia de estudios bíblicos. Nos vemos, si Dios lo permite y es su voluntad, en el próximo estudio de Conectados con la Palabra. Un abrazo desde Costa Rica.